Técnicas, instrumentos, ¿para qué y por qué en la investigación? Toda investigación es necesario llevar a cabo la recolección de datos. Es por ello que existen las técnicas e instrumentos. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, con sus facilitadoras Cordero Amaranta y Machado Edith. Técnicas. Se entiende como el conjunto de reglas y procedimientos que le permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de investigación. Instrumentos. Es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información. Datos. Son el conjunto básico de hechos referentes a una persona o cosa, y las mismas se convierten en información cuando su creador les añade significado. Información se describe como un mensaje normalmente bajo la forma de documentos o algún tipo de comunicación audible o visible. Tiene relevancia propia y propósito. Las técnicas propias del paradigma cuantitativo son la observación, la encuesta y las entrevistas. A continuación, veremos cada una de ellas. En la técnica de observación puede ser estructurada y no estructurada. En la observación estructurada está compuesta por los instrumentos de lista de cotejo y escala de estimación. Y en la observación no estructurada encontramos el registro descriptivo o el diario de campo. La observación es considerada como el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado y consignando los datos según esquemas establecidos y previstos. En la observación estructurada, el investigador dispone de un instrumento estructurado y estandarizado para medir las variables en estudio de una manera uniforme. Aquí nos encontramos la lista de cotejo, que es una herramienta que se puede utilizar para observar sistemáticamente un proceso al ocupar una lista de preguntas cerradas. A continuación vemos el ejemplo en el cual nos encontramos dos descriptores, si es puntual o presta atención, en la cual tiene dos posibles respuestas, un sí o un no. En la escala de estimación o valoración se designa una técnica que comprende un conjunto preestablecido de categorías o de signos para cada uno de los cuales se precisan un juicio ponderado. En la observación no estructurada, el investigador utiliza lineamientos generales para observar y luego escoger lo que estima relevante a los efectos de la investigación propuesta. El registro descriptivo o anecdótico es un instrumento de evaluación que se emplea para resaltar o describir situaciones, acontecimientos que son significativos que no estaban previstos durante la investigación. Aquí lo dejamos con un resumen de la observación, en la cual pueden observar que la observación es una técnica muy antigua y a su vez moderna, que tiene procedimientos y que necesita tener un buen observador. El diario de campo es un documento escrito en forma de narración, en donde se evidencia los sucesos que ocurren en un lugar, como por ejemplo en una aula de clase. Estas evidencias son reflexiones e impresiones de lo que se observa en el lugar. Ahora continuamos con la técnica encuesta. La misma puede ser oral y escrita. La encuesta oral usa como instrumento la guía de encuesta y la encuesta escrita usa como instrumento los cuestionarios. La encuesta es un estudio observacional en que el investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación. La encuesta oral consiste en entrevistas directas o personales con cada encuestado, y la encuesta escrita
se realiza a través de un cuestionario y se responde de manera escrita. Cuestionario. Es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio, en el que el investigado o consultado llena por sí mismo. La guía de encuesta se elabora de la siguiente forma. Se tiene que definir el asunto a tratar. Se elabora un cuestionario, realiza las preguntas a tiempo, probar con anterioridad el cuestionario, no plantear demasiadas preguntas. Las preguntas tienen que ser concretas y recordar que todos los datos conseguidos por la encuesta sirven para hacer tabulaciones. La entrevista es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. En la entrevista encontramos el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador, además de tomar la iniciativa de la conversación, plantea mediante preguntas específicas cada tema de interés y decide y a qué momento el tema ha de cumplir su objetivo. El entrevistado facilita la información o datos sobre él mismo, sobre su experiencia o sobre el tema en cuestión a tratar. Técnicas propias del paradigma cualitativo. Entre las técnicas propias del paradigma cualitativo tenemos la observación participante, entrevista abierta y grupos de discusión. Observación participante. Técnica de recogida de información que consiste en observar a la vez que participamos en las actividades del grupo que se está investigando. En ella existen varios factores. El proceso puede ser abierto y flexible. Esto quiere decir que el objetivo de la investigación se puede cambiar y redefinirse. Puede ser real, ideal, social y natural. Se debe investigar respetando el curso natural de los hechos. Estudio en profundidad. Son aquellos que describen detalladamente la realidad. Rol participante del observador. Se produce una relación cara a cara con el observador. Perspectiva de las personas implicadas. El investigador tiene que experimentar las vivencias y percepciones de los observados. Lógica del descubrimiento. El estudio genera nuevas teorías a partir de la hipótesis. No se limita a comparar teorías. La técnica de grupo de discusión permite estudiar, además que se logra una mayor confianza. Fuentes para la recolección de datos. Una fuente de información es una persona u objeto que provee datos. Existen fuentes primarias o directas, que son aquellas de primera mano, por el propio investigador, o en el caso de búsqueda bibliográfica, por artículos científicos, monografías, tesis, libros o artículos de revistas especializadas originales no interpretados. También existen fuentes secundarias, que consisten en resúmenes, compilaciones o listados de referencias preparados en base a fuentes primarias. Es información ya procesada. Para la planeación de la recopilación de datos primarios es necesario seguir un esquema, entre los cuales se toma en cuenta el enfoque de investigación. Este enfoque puede ser de observación, encuesta, instrumento. El método de contacto puede ser correo, teléfono personal. El plan de la muestra, que es la unidad de muestreo, el tamaño de la muestra. Y el instrumento de investigación, que es el cuestionario. Las fuentes de datos secundarios tienen diferentes fuentes como tal. Entre estas podemos indicar las fuentes internas. Como ejemplo, tenemos los estados financieros de la firma
soportes contables como facturas, registros de inventarios y otros informes de inventario. Otra fuente de datos secundarios son las publicaciones gubernamentales y su ejemplo, las estadísticas de los diferentes sectores de la actividad económica. Las publicaciones periódicas y libros son otra fuente de datos secundarios que tienen como ejemplo que en cada país hay diferentes medios escritos o de otro tipo que revelan las tendencias del mercado. Los datos comerciales son fuentes de datos secundarios y como ejemplo tenemos que son los que proveen firmas especializadas referencias comerciales. La importancia de las fuentes para la recolección de datos. Al realizar una investigación, es importante tener en cuenta el valor y la confiabilidad de las fuentes. El valor se refiere a la relevancia que puede tener una fuente de información. La confiabilidad se refiere a que tanto podemos creer en la información que nos brinda. El valor es relativo al tema. Pasemos entonces ahora a ver los procesos para la elaboración de los instrumentos. Para elaborar estos instrumentos es necesario primeramente colocarles el encabezado, identificar el instrumento con su nombre, el autor del instrumento, colocar las instrucciones de respuesta, utilizar un tamaño de letra claro y legible. Los pasos en la construcción del instrumento de recolección de datos son indicar cómo se va a codificar los datos, aplicar una prueba piloto del instrumento de medición. Pasemos a ver algunos formatos de identificación de recolección de datos. Ha sido todo nuestro videotutorial relacionado con lo que son las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.